Muy buenos días familia Achiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar esta deliciosa cena o desayuno. Es una crepe o una tortilla de espinaca rellena con huevo y con muchas verduritas. Tú vas a poder escoger las que desees, así que empecemos. Iniciamos porcionando la cantidad de espinaca que vamos a usar. Yo estoy usando como 2 puñaditos de espinaca. Vamos a usar también cilantro, va a ser opcional o puedes reemplazar por perejil si prefieres. Vamos a lavarlas muy bien y luego de tenerlas lavadas vamos a llevarla al vaso de la licuadora. Esta receta es súper sencilla, créanme. Ponemos el cilantro, luego agregamos un huevo y luego agregamos una cucharada de linaza. Si no tienes linaza puedes poner chía o incluso pues puedes omitirla. Y luego vamos a poner las 2 puñaditas de espinaca. La espinaca tiene muchísimos beneficios para la salud, así que por favor intégrala en tu alimentación. Agrega también un poquito de orégano para darle un sabor aromático bien rico, pimienta y de acá en adelante todas las especias van a ser a tu gusto. Yo voy a agregar pimienta de cayena también y podemos agregar también ajo en polvo. Por supuesto también me encanta agregar cúrcuma, ya que la cúrcuma tiene poderes antiinflamatorios junto con la pimienta negra, así que siempre le agrego y un poquitico de sal. Ahora que ya lo tenemos acá listo, esta receta es súper sencilla, es licuarlo hasta obtener esta mezcla. Como se pueden dar cuenta es una mezcla ligera y luego vamos a llevarlo a una sartén que ya está precalentada a fuego bajo. Muy importante esto, ponemos mantequilla, lo esparcimos muy bien y sobre la sartén pues vamos a poner toda la mezcla que licuamos. Así de fácil, sin harina, sin ningún otro tipo de ingredientes. Y vamos a ir esparciéndola con ayuda de una espátula para que pueda cubrir toda la superficie de esta crepera o de cualquier sartén que tú puedas utilizar. Ahora, mientras yo acá termino de acomodar un poquito la crepe, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Aparecemos como Achiotti18. Ahora dejamos la crepe de 3 a 5 minutos a fuego bajo, súper importante. Y mientras tanto voy a ir cortando 2 champiñones. Voy a cortar también acá el relleno. Nuevamente mis corazones va a ser a gusto de ustedes. Yo voy a agregar un cuarto de pimentón rojo. Puedes utilizar pimentón verde, pimentón amarillo, el que quieras. Luego vamos a cortar en pequeñas rebanaditas medio tomate. Puedes utilizar también tomate cherry si prefieres. Y luego lo que voy a hacer es ir despegando de las orillas la crepe o la tortilla. Esto es con el fin de que cuando le vaya a dar vuelta pues sea mucho más fácil de darle la vuelta sin complicaciones. Aún no está lista, en el centro está un poco blanda. La tenemos que dejar hasta que esté completamente, como en este punto, completamente cocida. La tomamos con las manos con mucho cuidado y le damos vuelta. Ahora la vamos a dejar acá a que se siga cocinando, fuego bajo, pero mientras tanto ya vamos a poner el relleno. Queso parmesano o el queso de tu preferencia, puedes usar mozzarella, queso costeño, el que tú quieras. Luego ponemos un huevo con muchísimo cuidado. Mira, acá hay varias maneras que puedes hacerlo. Puedes hacer el huevo aparte ya cocido e integrarlo, o puedes hacer así como yo lo estoy haciendo, directamente sobre la tortilla. Mientras se va cocinando pues el huevo también empieza a cocinarse junto con la tortilla. Ahora despegamos un poquito de las orillas, agregamos una pizca de sal, un poquito de pimienta y luego vamos a empezar a poner todas las verduras y el relleno que hemos escogido. Podemos agregar lo que queramos, ponemos el tomate, ponemos los champiñones, ponemos también el pimentón. El pimentón me encanta, me encanta, me encanta el sabor que le da, así que por favor no lo omitan, créanme que le va a dar un muy buen sabor. Y al final otro poquito de queso parmesano, que fue el queso que yo escogí. Lo vamos a dejar así como está. Si a ti te gusta el huevo tibio va a ser mucho más fácil y va a estar mucho más rápido. Pero antes, no se te olvide agregarle un poquitico de orégano, que es súper delicioso. Ahora doblamos las esquinas, tal cual como te estoy mostrando. Pudiera ser así o también puede ser directamente la tortilla sin doblarla. Tú puedes hacerla como quieras o incluso doblarla como si fuera un bolsillo, tal cual como hacemos pues muchas preparaciones tipo empanada, también puede ser. Ahora la dejamos acá hasta el término de los huevos que nosotros prefiramos
Para lograr que se cocine mejor vas a ponerle una tapa o un aluminio, así como yo lo estoy poniendo, y lo vamos a dejar por pocos minutos. La verdad es solamente hasta que el huevo esté bien cocido, si te gusta así, o en el término que prefieras. Y listo, mis corazones, así de fácil hemos hecho esta deliciosa receta. Si te ha gustado mientras yo sirvo, pues te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita en la función de todos, y por supuesto que me regales un like. Recuerda que cada like es súper importante. Comparte esta receta, prepárenla en casa y envíame fotos para que podamos compartirlas en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso gigante y miren esta delicia, es espectacular, sin harinas, es una cena deliciosa, deliciosa. Al final todos los ingredientes al igual que abajo en la caja de información, y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un abrazo, chao. Ba-da-ba.